saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Los comicios del pasado domingo arrojaron una serie de resultados que aparecen llamativos o sorpresivos. Hay un claro rechazo a las condiciones caudillistas que existían en ciertas jurisdicciones. Vale mencionar lo que sucedió en Cuenca, en Machala, en Loja, en Ambato, Ibarra y más ciudades. Es evidente que las encuestadoras aparecieron muy afectadas en su credibilidad y que ninguna pudo reflejar lo que estaba sucediendo. Se aprecia una desconexión entre el establishment y las periferias rurales y sociales. La dirigencia no pudo sintonizar las aspiraciones y comportamientos de los sectores más populares. Si bien todos los movimientos y candidatos aparecen con declaraciones subrayando supuestos triunfos, es claro que el gobierno de Lenín Moreno sufrió un incuestionable revés. Lo ocurrido en Quito merece ser analizado y comentado. El candidato favorito de los sondeos se cayó sorpresivamente y el actual alcalde electo brotó, yo diría, inesperadamente. El nuevo alcalde de Quito asume estas funciones con un consejo municipal disperso, quizás en algunos casos adverso, con un respaldo ciudadano muy bajo y con unas condiciones financieras lamentables. Estos son los temas que vamos a tratar esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas. Quiero agradecer la presencia de los siguientes invitados. Está con nosotros el doctor Augusto Barrera. Él fue alcalde de Quito. Nos acompaña Luisa Maldonado. Ella fue candidata a la alcaldía de la ciudad de Quito. Nos acompaña Luz Elena Coloma. Ella es concejal electa en la ciudad capital. Y agradezco la participación de Felipe Burbano de Lara. Él es editorialista, docente universitario y analista de temas políticos. Aquí empezamos. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Los resultados electorales muestran que quienes no votaron por Jorge Yunda son mayoría. 264.246 personas votaron por Yunda de un universo de 1,5 millones de sufragantes. Una situación muy distinta a la que se registró en elecciones locales anteriores. Desde la época en que Yamil Mahuad dirigió a Quito entre 1992 y 1998, casi todos sus predecesores alcanzaron esa dignidad con más del 50% de la votación. En el año 2000, Paco Moncayo obtuvo el 59%. Augusto Barrera logró en el 2009 un respaldo del 43%. En 2014, Mauricio Rodas alcanzó el 58%. Y en este 2019, Jorge Yunda llegó a la alcaldía de Quito con apenas el 21%. Bien, gracias a los panelistas, gracias Natalie. Vamos a empezar, doctor Barrera, una primera lectura de lo ocurrido el domingo pasado y claro, a partir de estas cifras que acabamos de conocer. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Un saludo para todos quienes nos escuchan. En primer lugar, no quiero dejar de aprovechar para felicitar el trabajo desplegado por Luisa durante la campaña y el trabajo desplegado por Luz Elena. Yo creo que es muy importante que la ciudad tenga liderazgos, mujeres que han estado comprometidas con esta ciudad y creo que han hecho una campaña cívica extraordinaria, entonces no quiero sino felicitarles. Lo propio al alcalde electo, lo propio al alcalde electo, esto es la democracia. Gracias a Felipe por acompañarnos. La elección deja algunos resultados bastante claros. Efectivamente, tal como se mira, hay una legitimidad electoral parcial o débil, pero una elección se gana así, por lo tanto tenemos un alcalde electo. La votación que el alcalde obtiene es aproximadamente 1 de cada 5 quiteños, un poquito más del 20%, efectivamente es una votación muy baja, que refleja un proceso de dispersión política y electoral. No solamente las 18 candidaturas, sino el hecho de que 5 o 6 de ellas concitaron proporciones relativamente parecidas, lo cual evidentemente genera una dispersión. En segundo lugar, hay una condición también de la expresión de las distintas ciudades que es esta ciudad. Esta es una ciudad diversa, social, culturalmente, espacialmente es diversa, y efectivamente ahí uno encuentra una forma en la que votó, digamos, la circunscripción norte, y otra forma en la que vota el centro, el sur y la jurisdicción rural. Y finalmente me parece que tenemos unos enormes desafíos que plantear. Yo en este sentido creo que el balance, si bien muestra un panorama complejo, con un consejo de varias representaciones, con una votación relativamente baja con otras alcaldías, es también una oportunidad. Y creo que todos los quiteños deberíamos hacer el esfuerzo
para que tengamos un ciclo de una agenda básica, de un acuerdo mínimo que permita enfrentar los problemas. Gracias, doctor, por esa primera intervención. Felipe, igualmente una lectura, una revisión, un comentario de las elecciones del domingo pasado. Gracias, Andrés, por la invitación. Un gusto compartir este panel con personas que han estado y están directamente involucradas con la política de la ciudad. En ese sentido, me siento minoría aquí. Sí, yo creo que esta elección expresaba la ausencia de liderazgos políticos, la dispersión de los liderazgos políticos, la dispersión de organizaciones políticas en Quito, que es la consecuencia de un proceso que habría que analizarlo con profundidad, con detenimiento, que viene de los últimos 8 años. Yo diría dos alcaldías y 2 liderazgos fallidos. El de Augusto entre el 2007 y el 2011, luego el 2009-2014, luego el de Rodas. Y el escenario actual era, por lo tanto, de vacío, de dispersión, y me parece que eso reflejó la votación y eso reflejan los resultados. Y efectivamente lo que tenemos es un alcalde electo con una votación bajísima, la más baja que ha tenido un alcalde electo desde el retorno a la democracia, 23%, cuando los alcaldes ganaban con porcentajes altísimos, 59, 55%, y eso también se refleja en la fragmentación del Consejo Municipal. Pero, Felipe, ¿por qué dices que son administraciones fallidas? Porque yo creo que la administración, la llegada de Augusto Barrera al municipio de Quito produjo una recomposición del sistema partidario local. La llegada de Alianza País al municipio y el debilitamiento profundo de los partidos que hasta ese momento habían dominado la política quiteña, que habían sido la Izquierda Democrática y la Democracia Popular. Augusto no logra la reelección, es derrotado en la elección que le intenta, perdón la redundancia, reelegirse, es derrotado ampliamente. Gana Rodas y el triunfo de Rodas produce otra reconfiguración de la escena política local. Y ya sabemos cuál es el resultado de la gestión de Rodas. Él ni siquiera puede aspirar a una reelección. Entonces lo que tuvimos en esta votación es eso, la emergencia de nuevos liderazgos, de nuevas figuras, pero ninguna con una trayectoria como para capturar, digamos, una votación similar a la que habían tenido otros candidatos. Doctor, ¿usted quiere agregar algo cortito sobre esto? Porque fue aludido, digamos. Sí, digamos, me parece que es una lectura, digamos, desde un punto de vista que no coincido. Me parece que un proceso electoral se refleja una serie de cosas. Nosotros planteamos un modelo de ciudad, una forma de entender la ciudad. Creo que construimos positivamente esta idea de que las ciudades del sur son las parroquias, es esta diversidad que ahora se refleja, pero evidentemente más allá de las condiciones nacionales que incidieron mucho en el proceso de reelección, ciertamente, digamos, muchos de los poderes actuaron en un alineamiento absoluto en torno a Rodas. Que ahora muchos de esos poderes estén bajados de la camioneta respecto del desastre de gestión es diferente. Pero creo que hay que ser absolutamente claro en relación a lo que supuso la elección aquí. Muchas gracias. Luz Helena, por favor. Sí, quisiera agregar, y buenas noches, gracias, es un honor para mí estar sentada aquí. Más que en torno a y en pro de Rodas, yo diría en contra Correa. Se había polarizado tanto la política y la ciudad, también fue escenario de esa polarización. Creo que ahora lo que vemos en la ciudad, en el Consejo, en el municipio de Quito, es justamente esa ciudad de ciudades expresada en esa dispersión del voto, pero que tiene la gran oportunidad de recomponer desde el Consejo esa correlación en pro de la ciudad, en torno a una agenda de ciudad. Creo que más allá de lo que pueda suceder o de lo que sucede y lo que podemos analizar de cómo llegan las fuerzas, cómo se acomodan las fuerzas políticas después de una presidencial o después de una local, si no hay una buena gestión, eso se desvanece. Lo que importa... Esa dispersión de la ciudad con estos elementos que se ha señalado, ¿se expresan en el Consejo? Claro, yo creo que está expresada claramente en el Consejo. El Consejo tiene que provocar una lógica de consenso que supere la lógica de conflicto en la que hemos vivido en los últimos años. Una lógica de consensos con una agenda mínima de ciudad. Tenemos que sacar adelante esta ciudad y eso, por supuesto, implica ver con transparencia y sinceridad los proyectos que merecen ser continuados, que vienen de una, de dos, de la actual alcaldía.
pensando en la ciudad, pensando en los ciudadanos. Correcto. Luisa, por favor, la lectura de los resultados, está amable. Buenas noches. Yo quisiera agradecer primero la invitación. Para mí también es un honor estar acá, felicitar a Luz Helena, la conozco muy bien y sé que va a ser extraordinaria concejala. A gusto, que me da muchísimo gusto de volverte a ver. Gracias. Y a usted también mi saludo por compartir este panel. Yo quisiera comenzar diciendo que tuve la oportunidad de participar en dos administraciones totalmente distintas. Ya. ¿Oh? La de Augusto, donde también estuvimos con Luz Helena, con una claridad absoluta de una visión, de una planificación de trabajo, porque teníamos una hoja de ruta clara. Había un programa. Claro, la misma Constitución, y de ahí ya es la ciudad, de inmediato, ¿no? Y sabíamos a dónde íbamos. Y luego el desastre absoluto que significó Rodas. Absoluto, sin visión, sin planificación, sin trabajo, sin hoja de ruta. Entonces yo pude vivir esas dos administraciones totalmente polarizadas. Otra cosa que me parece muy importante decir es de que yo tengo una sensación de que la ciudad está secuestrada desde la época de Moncayo y que Augusto hizo un esfuerzo enorme en el proceso de la Revolución Ciudadana por recuperar la institucionalidad, por darle un carácter totalmente diferente a lo que es el rol municipal. Porque recuerde usted que con Moncayo tuvimos el municipio paralelo, eso era desinstitucionalización. Llega Augusto y le da un modelo, le da un carácter y una fuerza en función de un proyecto, pero también en función de la garantía de los derechos. Explique esto de que está secuestrada o que está secuestrada la ciudad de Quito. Claro que sí. ¿Quiénes son los secuestradores? Los políticos que trabajan en función de grupos y no en función de derechos y de la ciudadanía. Y luego regresamos nuevamente a eso porque Augusto pierde por una serie de elementos y nuevamente vuelven esos mismos grupos a gobernar la ciudad y ahí tenemos el desastre. No hay ninguna garantía de derechos ni absolutamente nada. Y además de eso, cuando pierde Augusto Barrera, hay una cosa rarísima que pasa a nivel de medios de comunicación y es que no hablan de Rodas jamás. Jamás. Lo que se dedican es a hablar de la Revolución Ciudadana, de Correa y del desastre, los 10 años. No hablan de Rodas, no hablan del desastre de Rodas, nadie habla de Rodas. Los medios liberamos a Rodas. Exacto, le ignoraron, no existía. Y dirigimos nuestras baterías a Correa. Sí, ya. Entonces ese es un problema más allá de Rodas. Es un problema de la ciudad de Quito. Es decir, se invisibiliza a la ciudad. Nosotros como concejales de este último periodo no hemos tenido la oportunidad de decir lo que está pasando porque a nivel mediático no nos han dado esa posibilidad. Pero, Rodas estaría con una aceptación enorme, con una popularidad grandísima. No, o sea, ¿cómo le explico? El tratamiento de los problemas de la ciudad no han sido serios. Es decir, un día sacaba un medio de comunicación que hay un problema de la basura y al otro día el mismo medio de comunicación decía que ya lo están resolviendo. Se ocultaba, tuvo un cerco mediático muy tenaz. Perdonen la campaña. La campaña. Pero esto, más que hablar de Rodas, la preocupación que yo quiero colocar en la ciudad y el llamado que quiero hacer para este siguiente periodo es que los medios de comunicación ayuden a hablar de la ciudad. Más allá de hablar mal de un alcalde o bien, sino colocar el tema de la ciudad en los medios de comunicación. Porque Quito es la capital y entonces absorbe mucho el tema nacional y se deja de discutir la ciudad. Yo dije cuando llegue a ser alcaldesa, voy a hacer un medio televisivo, voy a potenciar el medio público porque hay que discutir los temas de la ciudad. Simplemente sí, quiero terminar con esto. Y entonces con esta fuerte solamente concentración en lo nacional y como pierde la Revolución Ciudadana, deja un vacío de liderazgo y lo que se evidencia es que los partidos políticos tampoco tienen quien presentar para la contienda. Entonces, Luisa Maldonado, por ejemplo, una mujer del sector popular, pero que tampoco es que ha sido potenciada por su mismo partido. Por eso es que yo sí doy la razón cuando se habla de la debilidad de los representantes actuales, pero así también de los otros partidos. Dígame, ¿cuál tiene un liderazgo? Entonces hay un vacío de liderazgo en la ciudad. Okay, gracias, Luisa. ¿No? Felipe, por favor. Yo no creo esta tesis de Luisa de que la ciudad ha estado secuestrada desde la época de Moncayo.
O sea, yo creo que precisamente la alcaldía de Augusto rompe eso. Claro, rompe eso. Augusto llega con una votación muy importante, incorpora una fuerza política a la ciudad, tiene mayoría en el consejo, si no estoy mal, tuvo 11 concejales, rompe el sistema de partidos. Y ahí viene un proceso de cambio en la ciudad que lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, no encuentra continuidad. Se interrumpe ese proceso con Rodas, y Rodas no logra construir un liderazgo. Y ese es el vacío en el que estamos. Rodas ha sido muy criticado, ha sido sistemáticamente criticado por los medios de comunicación. Otra cosa es que no tengamos espacios efectivamente más serios y más profundos de debate de la ciudad. Yo lo que siento es que no hay una preocupación de los ciudadanos por la ciudad, no hay una configuración de espacios deliberativos, públicos, profundos donde se pueda debatir por la ciudad. Pero me parece que eso es consecuencia de la debilidad de los liderazgos. Los medios nos quedamos en la epidermis, digamos así, y no tampoco profundizamos. Los ciudadanos nos involucramos en la gestión de la ciudad. Yo siento que hay una gran distancia de los ciudadanos con la ciudad, y eso plantea un problema de gobierno, de gestión política del gobierno de la ciudad. Hemos dado la espalda a la ciudad, y creo que eso es parte del proceso de estos últimos 8 años. Ahora hay que recomponer eso. Para sacar lecciones positivas. Yo creo que este tema que se plantea es un tema fascinante, digamos, ¿no? Porque tú comparas con otras ciudades y qué es lo que ha pasado aquí. Mira, yo creo que aquí hubo, durante los 80, digamos, un proyecto que combinó precisamente los grandes sectores de poder con una expresión política. Eso fue básicamente la ADP. Es decir, ahí tienes un proceso larguísimo de continuidad en donde hay un alineamiento claro, digamos, de medios, de sectores de poder y de expresión política. Eso de alguna manera se cae con la caída de Maguad. La caída de Maguad es la crisis, digamos, del proyecto hegemónico, digamos, la versión social cristiana aquí era esa. Y después de eso entra Moncayo en una cosa, digamos, que no es tan clara, y luego finalmente nosotros con una posición definida. Pero ni la gestión de Moncayo, esto debo decirlo, ni mi gestión tuvieron nunca, digamos, la posibilidad de recibir un apoyo claro, franco, adecuado de los sectores, de muchos de los sectores de aquí. Entonces yo creo que este es un elemento que hay que ponerlo clarísimamente. Entonces la ciudad no se tematiza, la ciudad no es un tema, esta ciudad que tenemos, por Dios, esta ciudad que por supuesto que es la Carolina, la Jipijapi, la Plaza de Toros, pero creo que está bastante claro que es del sur, que es Chillogallo, que es Carapungo, que es La Mena, es de esta ciudad diversa. Esa es. La única manera que tenemos de sacar adelante esta ciudad es convirtiendo esta crisis en una oportunidad. Por eso coincido con lo que han planteado, unidad en torno a una agenda básica. Un llamado no solo a la representación política, porque Felipe, que da clases de eso, la representación política es lo que uno ve en la sociedad, mucho más profundamente, cómo está constituida esta sociedad. Los poderes, los sentidos comunes, los grados de pertenencia. Y entonces yo creo que durante este tiempo, el que Quito haya sido el objeto de todos los cruces del enfrentamiento político ha terminado lastimando mucho el sentir de esta ciudad. Y ha terminado, y coincido, ha terminado excluyendo también. Me parece que Augusto se refería a su alcaldía, en un gobierno que directamente ataca a la empresa privada, que polariza el discurso, que polariza la acción. Es obvio que hay sectores que hacen la ciudad que se sienten excluidos, y que eso también se revierte en contra de la alcaldía y de la gestión de Augusto. Es decir, la lucha política, el escenario político nacional afecta a la gestión de la ciudad y afecta a cómo los ciudadanos nos relacionamos con la ciudad. Coincido que esta es la gran oportunidad para mirar la ciudad primero, fuera de esos escenarios, con la composición del Consejo como está, con el liderazgo del alcalde que existe, que ha sido electo, pero también con la corresponsabilidad de la academia, del sector privado, de los gremios, de los ciudadanos, de los diversos sectores, diversos, no el de la clase política hegemónica que está gobernando el país, no la de la clase productiva, o sea, la de la ciudadanía en general. ¿Qué pasa con la ciudadanía en general? Está anómica. Ciudad no me pertenece, no es mía. Está anómica, que la resuelvan los otros, un poco así. Sí. Sí. Eso puede estar ocurriendo. Sí. ¿Ok? Sí. Luisa, con usted vamos a terminar este segmento, por favor. Claro, llama la atención de forma increíble, es de admirar cómo no se debatió en la campaña. Y quien ganó es el show, ¿no es cierto?
quien gana es un personaje muy cuestionado, con más de 50 juicios. Entonces, ¿dónde estuvo la gente debatiendo, discutiendo? Debería la ley obligar que el candidato debata, presente sus propuestas. Entonces, claro, tienes una suerte de desideologización, es decir, ya no queremos saber nada. Por lo que decía Luz Helena, ¿no? Por esta confrontación permanente que se da a nivel local, el tema de lo nacional. Pero por otro lado también, esto evidencia que hay varias ciudades. Pero esas ciudades no solo obedecen a la diversidad, sino también obedecen a la exclusión. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque también los resultados y el que está ahora como candidato electo también es una respuesta de ese rechazo, del excluido, ¿no? O sea, ahí, ¿qué pasa? Por eso mi planteamiento era, Quito es una sola ciudad, no en función de no reconocer la diversidad, la interculturalidad, no, sino de aquella ciudad que tiene todo y aquella que le falta mucho todavía. Entonces yo lo que diría, ya para plantear un tema así como de esperanza, es de que ahora se tiene que necesariamente establecer mecanismos reales de participación ciudadana para poder recuperar realmente lo que era Quito y desde ahí potenciar un liderazgo real. Hacemos una pausa, voy a ir a la publicidad y enseguida retornamos con la segunda parte de Hora 25. El respaldo de 1 de cada 5 votos válidos le alcanzó para ocupar la alcaldía de Quito. Ganó con el 21.3% de la votación. Sin embargo, ese margen le podría resultar insuficiente para administrar el municipio capitalino sin contratiempos políticos. Un antecedente: el actual alcalde Mauricio Rodas llegó al cargo con el 58.55% y termina su gestión con bajos niveles de popularidad, entre otros motivos por la constante disputa con el Consejo Metropolitano, una instancia clave que legisla, fiscaliza y aprueba ordenanzas o resoluciones. Según los datos del CNE, de los 21 concejales que integrarán el Consejo Metropolitano de Quito, Yunda apenas tendría 3 ediles de su movimiento, en un consejo dominado por Fuerza Compromiso Social, afín al correísmo, con 9 concejales, 4 de Izquierda Democrática, 3 de Concertación y 2 de Creo. En total se requiere una mayoría de 11 concejales para la aprobación de ordenanzas, resoluciones y conformación de comisiones. Bien, vamos a presentar entonces la segunda parte del programa y tiene que ver con la gobernabilidad, Felipe. Hemos planteado en el primer segmento las dificultades, los desafíos, en fin, pero ahora viene una siguiente parte que es la gobernabilidad. ¿Cómo vemos eso desde la perspectiva de los resultados que se conocen hasta el momento? Yo veo compleja, más allá del espíritu de unidad que se ha convocado aquí, ¿no? Que se levanta en esta mesa, y la idea del consenso. Yo veo un escenario muy complicado porque tenemos un alcalde de minoría, en franca minoría, y me parece que una distribución de los concejales que tiene un corte o que puede tener un corte. Por un lado, este voto correísta que encarnó Luisa y que tiene 9 concejales, y por otro lado una representación dispersa de varios partidos, movimientos y varias candidaturas. Está Creo, está Concertación, está el partido de Yunda y está Izquierda Democrática. Y Vive. Entonces, si uno ve la distribución de los concejales y este alcalde de minoría, yo creo que él tiene 2 posibilidades: o formar mayoría con alianza, con el voto correísta, con Luisa, Ciudadana. Revolución Ciudadana, o hacer una mayoría con las otras representaciones que son dispersas. Cualquier decisión, me parece a mí, tiene costos políticos y tiene implicaciones de gobernabilidad muy difícil. Si es que prima en el Consejo una lógica
de antagonismo y de polarización entre el correísmo y los demás. Si es que esta lógica de polarización que le ha marcado al Ecuador los últimos 12 años y que le sigue marcando en estos 2 años, se instala nuevamente en el Consejo. Si eso pasa, cualquier posibilidad, creo yo, de formar consensos, de formar mayorías, va a estar condicionada por esta lógica, y cualquier decisión de hacia dónde me inclino va a ser muy costosa política. Ok, Luisa, por favor. Bueno, yo sumaría al bajo porcentaje que tiene el actual alcalde electo, sumaría que es ilegítima el alcance de su ganancia. ¿Por qué digo esto? Están las observaciones de la OEA de por medio. Y aquel domingo 24 de marzo pasaron muchísimas cosas que no ha explicado el CNE. 3 horas de apagones, la página web colgada, nunca se dieron datos de avance. Entonces es delicado, ¿no? Además de eso, sumar los juicios es complejo. Es compleja las condiciones en las que llega. No tiene una base, un sustento de partido, de movimiento, ni sabemos qué No qué tiene es. absolutamente nada. Además, cómo se entiende que tenemos de la Revolución Ciudadana una prefecta, 9 concejales y no una alcaldía. Sí es cuestionable, ¿no? Es cuestionable, es complicado lo que le queda. Y yo quiero nuevamente destacar algo de Augusto. Augusto nunca tuvo mayoría en el Consejo. No tuvo. Tuvo 6 concejales. 6. Fuimos 6. ¿No? Luego que pierde Augusto entramos 11, que fue diferente. Con Rodas y se fueron 2. Pero no tuvo mayoría. ¿Qué se requiere ahora? Liderazgo y voluntad política. Porque el problema entonces vaya a suceder lo mismo que hizo Rodas. Es decir, a repartir de nuevo la administración, a repartir puestos, a repartir empresas, administraciones zonales, cuotas de poder. Que eso le pasó la factura terriblemente a Rodas, porque entonces hay un descontrol total, un desgobierno, y ya se le fue de las manos todo. Eso es muy, muy peligroso. Entonces, por eso yo creo que hay que hacer una minga en 2 sentidos. Primero, saber, conocer cuáles son las agendas de las distintas fuerzas, por más pequeñas que sean, de las fuerzas que están expresadas. La nuestra claramente, ¿cuál es? Hacer una agenda emergente para salir de problemas como riesgos, basura y definición del metro y de todo el sistema de movilidad. Es la agenda emergente. Lo segundo, nosotros tenemos una agenda muy fuerte de fiscalización. También. Claro, Rodas no puede irse en paz y tranquilito sin decir qué pasó con los 500 millones del metro, con el contrato que acaba de suscribir de este emaseo paralelo de 73 millones de dólares que hasta ahora no recogen la basura, con el tema de incrementos ilegales de taxis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una agenda de fiscalización es bien importante porque eso es bueno para la ciudad. Pero Luisa, si es que coinciden con estos planteamientos, con el alcalde Yunda, ¿ustedes están dispuestos a apoyarle? Pero por supuesto hay que apoyar en las cosas positivas, esa agenda emergente primero. Y luego digo yo, hay que hacer una minga ciudadana, por lo que dice aquí Felipe, ¿verdad? Sí. Porque la representación es tan insignificante que hay que hacer una convocatoria urgente para empezar a construir el plan de ciudad. Ahí sí, entonces los gremios, las cámaras, el sector popular, los cooperativistas, los académicos, las universidades, para recién tener un plan. Eso es urgente. Yo ahí sí digo, dispuestos todos a la minga por la ciudad. Doctor Barrera, por favor. Mire, yo creo que está bastante definido el cuadro y me parece que ahora va a depender mucho de qué se privilegie. Digamos, yo soy exalcalde, no soy ahora, digamos, un actor político. Estoy convencido que la ciudad trasciende, digamos, las contingencias y las vanidades personales. Cada vez estoy más convencido de eso y nos convoca a todos. La administración que abre debe tener, en primer lugar, ideas claras. Es imposible construir un proyecto de ciudad si no hay ideas claras desde la cabeza. Pero usted parte de que no hay ideas claras. No, hay que tener, digamos, no conozco, hay que tener y expresarlas. 4 o 5 cosas claras que provoquen una agenda, que conciten precisamente los acuerdos que se están planteando. En segundo lugar, es necesario y urgente establecer un mecanismo que restituya el funcionamiento del municipio. Es decir, que restituya el respeto al Consejo y restituya los mínimos elementos de gestión, de planificación y de control. De administración, digamos, de los funcionamiento elementos del básicos, aparato. porque efectivamente, y eso está muy encubierto,
La situación actual es desastrosa, es calamitosa. Es decir, es una ciudad sin control, es una ciudad sin discusión, es una ciudad que opera conforme cuál va a ser la propaganda que sale esta semana. Es una ciudad que se ha gestionado a partir del marketing. Y eso no concita acuerdos. ¿De qué ciudad estamos hablando? Imagínate. Yo puedo debatir y respetar quienes discrepen con lo que yo creo que hay que hacer. Pero lo que es insostenible es no tener ninguna idea. Ninguna idea. Entonces yo creo que eso. Coincido bastante con esta idea que plantea Luisa, y me imagino que Luz Helena, de un conjunto de temas emergentes. Claramente el sistema de movilidad y el metro fundamentalmente, si no vamos a tener la cosa tan absurda de tener la obra civil y no hay quien opere, y se plantean quién opera 15 días antes de irse. No hay el sistema de integración, no hay un modelo de recaudación, hay el tema de la recolección, hay el tema del ordenamiento de la ciudad, digamos, el tema de la basura, hay un conjunto de 3 o 4 temas básicos. Y creo que claramente hay que pensar a futuro. En esa agenda de futuro, recuperar el dinamismo productivo y económico de la ciudad. Fundamental. Establecer un modelo de innovación. Alguno de los candidatos planteó eso. Segundo, repensar el modelo urbano de la ciudad. Dejemos de expandirnos. El metro es no un problema, no solo una solución de movilidad, sino un concepto de ciudad. Hay que densificar y compactar todo el eje del hipercentro, la 10 de agosto. Hay que fortalecer un modelo de convivencia con la pedagogía. Esta es una ciudad, Andrés, a mí la pérdida, uno puede ganar o perder en política. A mí lo que me dolió es que la gente salga a defender que está muy bien quitar las multas. Eso es un caso que demuestra el nivel de anomia social. Porque una cosa es... Con las multas se establece esta especie de pedagogía, de disciplina, digamos, de comportamiento adecuado. Cuando alguien va y se parquea o se pasa un semáforo o monta, digamos, su camión encima de la acera, el problema no es con el alcalde. El problema es con los ciudadanos que transitan, pues. Con el discapacitado, con el niño. Alguien que no respeta la señalética de un paso cebra. Y se hizo apología de eso. Se hizo apología de eso. Es que esto es increíble. Yo tuve la oportunidad después de participar en algunos eventos afuera y la gente no podía creer que ese sea la bandera de una administración. Ok, gracias, Augusto. Luz Helena Coloma. Ese es el problema cuando la bandera de una campaña es lo que se siente y las encuestas dicen y los ciudadanos están queriendo, y uno dice lo que los ciudadanos quieren escuchar, no lo que la ciudad necesita, y tenemos que ir ahora a lo que la ciudad necesita. Nosotros hemos puesto a consideración del nuevo alcalde el plan de gobierno que trabajamos para presentarle a la ciudad, un plan que prioriza al peatón, que habla de un nuevo modelo de movilidad, justamente de densificar la ciudad, de asegurarnos que esa línea alrededor de la línea del metro, ese espacio alrededor de la línea del metro tenga vivienda para que meta gente al metro, para que el metro pueda funcionar y tenga esos 400,000 usuarios con los que se partieron los estudios, desarrollar capacidades de nuestra juventud. Creo que el tema de educación con relación a una mirada de futuro, qué tipo de ciudad queremos desarrollar la famosa sede, zona especial de desarrollo económico junto al aeropuerto que está ahí como terreno baldío desde hace más de 4 años. Eso tiene que tener una gestión, una ejecución, un modelo. Y por supuesto el tema de la pedagogía y educación ciudadana. Creo que el metro es un buen pretexto, una buena razón. No hemos hecho educación de convivencia ciudadana, de apropiación, de cercanía a Quito, y por supuesto de cómo ser mejores en este arte de convivir en una ciudad diversa desde la época de Evaristo. Han pasado muchísimos años. Yo era bien chiquita en esa época, pero lo recuerdo bien. Tenemos que volver a educarnos como buenos quiteños, como buenos vecinos, como solidarios que debemos ser. Ok. Hay un elemento fundamental, Felipe, ahora que estamos ya hablando un poco de propuestas, de desafíos, de retos, y es el Estatuto Autonómico Metropolitano. ¿Qué pensar sobre eso? ¿Qué trabajar sobre eso? ¿Cuál podría ser un poco la dirección o el enfoque de esa iniciativa? Yo creo que puede ser el gran tema de debate sobre el futuro de la ciudad. Para hacer la ciudad. Para repensar la ciudad, para pensar la ciudad como un espacio de autogobierno, para fortalecer la idea de Quito como una ciudad que tiene que autogobernarse, que tiene que construir una visión, un horizonte de futuro, que tiene que pensar su relación con el Estado. Exacto. Porque me parece a mí que la idea del Estatuto Autonómico
es eso, le abre esa posibilidad a Quito de repensarse un poco más allá de la capitalidad como el tema que definió históricamente su identidad, su relación con el centro, y que no le ha permitido constituirse plenamente como un espacio de autogobierno donde se ejerce el derecho a la ciudad. Entonces me parece que es el gran debate que habría que arrancar desde ahora para visualizar un horizonte de la ciudad. Y me parece que el Estatuto Autonómico puede abarcar todos los temas. Es la gran oportunidad para hacer esto. Para generar un debate, una reflexión, esto que reclamaba Luisa. ¿Sí? Pero ese es el debate para mirar la ciudad a mediano y largo plazo. Lo otro son las urgencias, lo que plantean aquí los panelistas, ¿no? La agenda emergente, cómo limpiar la basura, cómo, no sé, reconstituir las empresas públicas. Ahora, esta visión de mediano plazo, de largo plazo, que además tiene unas urgencias, se atraviesa con la complejidad política de Yunda y la debilidad política de Yunda. Cuando yo le oigo a Luisa que dice, aquí hay problemas de legitimidad en la designación de Yunda, me parece que ya entra otro problema. A la baja legitimidad que tiene, porque saca 23%, la votación más baja que ha tenido un alcalde desde que llega, ya se levanta este fantasma de la ilegitimidad. Cuestionar su... Entonces, aquí me parece que el problema de la construcción de una agenda de largo plazo, las respuestas emergentes que tiene la ciudad, va a estar atravesada por... Me estoy imaginando un poco un escenario catastrófico, ¿no? Por un infierno político, ¿no? En donde Yunda es un señor ilegítimo, Yunda es un chimbador, Yunda tiene, ¿cuántos juicios dijo? 50. Más de 50 juicios. Es un alcalde que nunca va a poder iniciar una gestión. Pero mira, Andrés, yo creo que hay que, es decir, efectivamente pueden constituirse un conjunto de escenarios y efectivamente los actores políticos ponen unos puntos de vista. Yo creo que ahí hay que ayudar, digamos, a que la ciudad camine. Esa es mi... Para que no sea el infierno. Para que no sea el infierno. Porque la gente se irá. La gente se irá mañana o pasado, saldrá por la puerta grande, pequeña o mediana, o por la ventana, la ciudad se quedará. Y la gente que vive en esta ciudad tiene una problemática concreta. Entonces yo en esto creo que claramente habría que plantear no la feudalización del Consejo, ideas claras. No reparta la administración. Algún consejo público ahora que dice que va a ser un consejo consultivo, yo lo que le voy a decir es no haga lo que hicieron ahora. No reparta la administración. Porque al final del día no sabe ni quién manda. O sea, no solo que no tiene una idea de la ciudad, sino de la gestión. Segundo, salgamos del eje correísmo-anticorreísmo, Felipe. Y les pido a los compañeros, el eje es a favor de Quito y de un concepto o en contra. Porque si nosotros reproducimos el hecho de que el Consejo va a tener y la ciudad este parteaguas, yo creo que estamos fregados. Porque es un parteaguas excluyente. Luz de Elena fue funcionaria de mi gestión. Así es. Que lo sepan todos. No, claro. ¿No es cierto? Y fue una de las personas que permitió el tipo de relación que yo tuve con los sectores privados. Clara y transparente, respetuosa por la ciudad. Tú sabes perfectamente que eso fue así. Hay condiciones y base material, hay gente buena en esta ciudad que puede sacar adelante. Entonces, no repartamos, no reproduzcamos esta lógica. Me parece interesante la idea del Estatuto de Autonomía. Ahí hay unos problemas de orden constitucional, porque tú sabes que el ciclo, digamos, de transición, de alguna manera está constitucionalmente medio cerrado. Sin embargo, esta ciudad, a diferencia de todos los que pedían autonomía, tiene ley del Distrito Metropolitano, tiene un estatuto que dejamos prácticamente listo cuando usted estaba en la administración, y es la ciudad que más competencias tiene. Nosotros tenemos competencias de desarrollo económico, de turismo, de ambiente, aeropuerto, sistema de movilidad. Es decir, tenemos las condiciones para eso. Lo que la gente quiere es vivir de manera adecuada y con convivencia. Esto del infierno impactó la frase de la palabra de Felipe. Yo coincido Usted con va a ir entonces al cielo. Yo voy a ir al cielo, como angelito. Esa antesala del cielo, Quito antesala del cielo, eso tenemos que construir porque a veces parecemos antesala del infierno y no. Augusto decía, la ciudad se quedará y se quedará perdiendo más empleos, aumentando esa tasa de desempleo que es ahora la más alta del país, esa brecha de inequidades, perdiendo competitividad, así nos iremos quedando solos. Y
llegará un momento en que la ciudad se vaya de las manos de cualquier alcalde, porque los problemas son tan complejos y la dinámica de la ciudad es tan violentas que si no hay un derrotero claro, una ruta clara a la que seguir y a la que adscribir desde los distintos sectores, entonces esto se complejiza y lo que pasa es que la calidad de vida se pierde para todos, los empleos se pierden para los más vulnerables y la ciudad simplemente sale del mapa. Esa es la aspiración, todos estamos en esa línea, Luz Helena, pero la realidad es que tenemos estas condiciones de administración que se va a inaugurar el 14 de mayo. Sí, pero la realidad es también unas declaraciones del alcalde electo, con quien no me he reunido, no hemos hablado, que ha sido claro en convocar, en sumar, en poner primero una agenda para Quito y poner primero el desarrollo de Quito. Unos concejales, puedo hablar de los sectores representados, digamos, no correístas, con quienes hemos tenido diálogos informales, porque conozco a algunos justamente y lo han dicho públicamente en esa línea. Estoy convencida que ese es el espíritu y con lo que Luisa ha dicho ahora, que coincido, ese es el espíritu. ¿Cuál es nuestra agenda mínima? Tenemos el metro que se viene, tenemos el problema de la basura. ¿Qué mismo pasó con la contenerización? ¿Por qué la contenerización funciona en todo el mundo y aquí no funcionó? ¿Qué es lo que está pasando en Emaceo? ¿Por qué no podemos recoger la basura de manera adecuada? O sea, esos problemas nos urgen resolver y no por nosotros, los que estamos representando a los ciudadanos y los puntos políticos, por la ciudadanía, por nuestros mandantes. No queda más. Luisa, por favor. Sí, yo quisiera decir tres cosas. Primero, la ciudad también está viviendo otra emergencia que ya mencionó también Luz Helena, y que es el índice más alto de desempleo del país, la ciudad de Quito. Bueno, si la tesis es que el Estado está muy obeso y que hay que despedir, pero de alguna posibilidad de dónde va la gente, porque entonces tienes más inseguridad, porque tienes más comercio informal, porque tienes más transporte informal, etcétera. ¿Cuál es la propuesta? Por eso desde ahí yo creo que uno de mis planteamientos era el municipio emprendedor, que no es que emplea, sino genera condiciones. Y me parece que eso hay que hacer ahora. Es decir, la normativa más ágil, el uso de suelo para los parques industriales, la construcción de vivienda que dejamos las ordenanzas listas y los terrenos están botados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que generar trabajo para devolverle la esperanza a la gente. Me parece que es un aspecto primordial. Lo segundo, me parece que los alcaldes que hemos tenido de manera general han sido buenos alcaldes y han construido esta ciudad. Y la misma gente, a través del sistema cooperativo, la organización social, ha construido esta ciudad. Es decir, en el aspecto material ya hay bastante, pero tenemos deuda en Quito en el aspecto ambiental y en el aspecto cultural. Y no me refiero a la expresión de las artes, me refiero a la convivencia, me refiero a la cohesión social, me refiero a los valores. Y ahí finalmente quiero decir, yo quiero apoyar la tesis de Augusto porque nos ha afectado demasiado. Yo no soy correísta, yo soy revolucionaria, Felipe. Rafael Correa es el líder que yo reivindico como el líder de ese proceso, pero yo no soy correísta porque yo no me hice en los 11 años. Yo tengo un proceso de 30 años de lucha social. Entonces, si dejamos eso de lado para poder hacernos cargo de la ciudad, si dejamos ese voto por odio, si dejamos eso, nos va a ir bien a todos. Y yo quiero decir, yo quería decir lo que dice la OEA y cuestionar eso porque es evidente, pero de ninguna manera van a encontrar en mí una persona que esté permanentemente fastidiando, sino no. Lo contrario, creo que es hora de la reconciliación de Quito. Eso es, pero urgente, ¿no? Porque yo creo que Quito siempre ha sido progresista, vanguardista, ha sido el líder de Quito, Quito, luz de América, el primer grito de la independencia, etcétera. Eso es necesario, es necesario refundar, no sé si refundar, reconstruir la ciudad desde ahí. Finalmente decir, la solidaridad no es propiedad de los pobres, la estética no es propiedad de los ricos. Con esto quiero decir que los que tienen, los que menos tienen, los que no tienen, necesitan ahora verse. Hasta la identidad nos hicieron perder con los colores. Por favor, nuevamente hay que ponerle ganas a esta ciudad y sin duda ahí cuentan con nosotros. Voy a ir a la publicidad, vamos a este momento a comerciales y enseguida retornamos con el tercer segmento de Hora 25.
Varios analistas políticos coinciden en que el nuevo alcalde podría superar la debilidad de su votación con alianzas y el apoyo de más sectores. En esa línea lanzó la idea de crear un consejo consultivo constituido por exalcalde para que aporten con su experiencia. Entre sus propuestas, Jorge Yunda manifestó que la lucha contra la inseguridad será una de sus prioridades. En su plan de trabajo, Yunda contempló 3 programas claves: Quito sin miedo, Mujeres y Niñez primero, y el programa de impacto y riesgos naturales. Yunda también habló de promover la creación de hospitales veterinarios y la construcción de una nueva vía perimetral. Vamos a presentar el segmento final, Luz Helena, y quisiera plantear ahora, ya se ha comentado cuáles son los desafíos de la ciudad, desde los pobladores, desde los habitantes, desde los sectores políticos, empresariales, medios, en fin. ¿Qué ocurre ahora desde el alcalde, no? Ahora escuchando cuáles son un poco las propuestas que él ha formulado. Sí, yo personalmente no estoy de acuerdo con crear nuevas vías, no sé además desde dónde, desde qué presupuesto, teniendo el metro como el eje articulador de la movilidad, como un proyecto que está ya casi listo y además que nos requiere mucho trabajo para solventar algunos temas que no están solventados, la tarifa común, el sistema integrado, qué va a pasar en las estaciones, cómo se van a gestionar, la cultura metro, la cultura ciudadana. O sea, hay mucho que trabajar. No pondría yo a la perimetral como una prioridad, porque además creo que el tema presupuestario, como digo, es complicado. Hay algunos pendientes en Quito que han venido trabajándose desde tiempo atrás, como decía, respecto a la sede, a la Zona Especial de Desarrollo Económico junto al aeropuerto. Ahí tenemos un ámbito productivo importante para potenciar. Creo que hay que mirar hacia allá. Y en la zona de la centralidad Bicentenario tenemos un nuevo centro de convenciones que fue donado a la ciudad de Quito por gestión cuando pude estar en Quito Turismo y que fue concluida en esta administración. Pero ese centro de convenciones tiene que llenarse. Esa zona alrededor del Bicentenario tiene que desarrollarse. Esa debe ser la nueva centralidad de Quito. Nadie piensa en el ser humano. O sea, no he escuchado una propuesta para permitir que las veredas funcionen. Por supuesto. Todo el tema. Exacto. Parece, ¿no? Cuando decimos movilidad y decimos metro, creo que decimos exactamente, y dije antes, una ciudad pensada en el peatón. Eso significa veredas caminables, sistema de movilidad pública que funcione, arborización, espacios verdes bonitos, cuidados, seguros. Ahí hay una agenda importante en la que trabajar ya. No me iría a la perimetral todavía. Ok, gracias. Augusto, la responsabilidad del alcalde es lo que quiero plantear. Es enorme, ¿no? Es enorme y me parece que no puede disolverse. Yo entiendo perfectamente que hay una corresponsabilidad con el Consejo, pero uno como alcalde marca la forma de relación. Exacto. Es decir, yo tuve, tal como Luisa ha recordado, como a Luz Helena le consta, además también fui concejal, en contextos de no mayoría, pero con un tratamiento absolutamente respetuoso, en la que no repartes del municipio ni con tus coidearios, y eso sabe perfectamente Luisa, ni con tus coidearios. Es decir, entonces hay un liderazgo. Por eso, vuelvo a lo que había planteado, se requieren ideas claras. Efectivamente hay un plan presentado, y en ese plan hay cosas que seguramente tendrá que hacer el nuevo alcalde, porque tiene que cumplir su plan. No veo muy claro, digamos, que esos planes y estas obras obedecen efectivamente a un modelo de las problemáticas centrales, porque son muy claras. Digamos, Quito tiene un problema de convivencia, de construcción, problema de avanzar y terminar la recuperación del Machángara, de las quebradas y de los ejes viales, de recuperación de su institucionalidad, de tener un sistema integrado de movilidad que son las veredas, las plazas, los parques. Y la vinculación entre los valles y la ciudad. Y la vinculación, digamos, pero es muy claro eso pensado, digamos, de una manera integral. Y esto hay que decir, digamos, el sistema integrado. Yo a veces no quiero ser ácido al final del programa, pero siempre les he recomendado. Hay una versión ejecutiva del sistema integrado de movilidad. Le recomendé al alcalde cuando era candidato. Veo que termina la gestión y todavía no ha leído. Pero sería bueno que lean. Digamos, había un corredor que hay que construir desde Labrador hasta Calderón y Carapungo. Desde el Recreo hacia el sur de la ciudad. Una reorganización que está diseñada del sistema de rutas para que alimenten el metro. Una forma de entender la conectividad de la parada de la estación La Carolina precisamente con los valles. Esto que ahora veo que han lanzado, que me parece bien, ojalá que se haga, estuvo diseñado y pensado con la Universidad de San Francisco. La idea ahí sí de un modelo de teleférico con los valles. En fin, digamos, hay unos conceptos construidos. Se requiere la fuerza para poder hacerlos.
Porque lo grave de esto, y a esto tal vez hago el comentario, a mí el Estatuto de Autonomía me parece muy interesante, pero requiere un altísimo nivel de legitimidad con los ciudadanos. Porque si tienes una ciudad que no recoge la basura, que no te puedes subir al bus, y la clase política anda discutiendo ahí una cosa rara del Estatuto de Autonomía, perdóname, eso sí es un camino para irse bastante rápido a la casa. Luisa, por favor. Yo quisiera dar continuidad a lo que termina de decir Augusto, porque primero necesitas el apoyo político al interior del Consejo, luego una consulta popular. Y cuando tienes necesidades mucho más emergentes, difícilmente la gente va a estar sintonizada con la necesidad del estatuto. Entonces yo eso no le veo así como para este momento. Luego tengo preocupación por el metro ya en el traslado mismo y en su propia autogestión. Necesitamos trasladar, me parece que son 400,000 pasajeros diarios. Y el metro está atravesando la zona del centro histórico que está totalmente deprimida, es decir, no tienes gente en el centro histórico para trasladarla. La gente no vive en el centro. Ahí hay que plantear justamente la residencia otra vez. Zonas que teníamos planes para hacerlo en Santa Prisca, zonas especiales, la Villaflora, Chimbacalle, la Colón, la 10 de agosto, eso hay que volver a hacer residencia para que puedas hacer sostenible el metro, eso me parece así como fundamental. Y luego tienes otras dos parroquias que son rurales, pero realmente ya son semiurbanas. Conocoto, Calderón, que hay que darle otro tipo de tratamiento. Después tienes dos problemas de los más evidentes, que es qué vas a hacer con el contrato del túnel Guayasamín, qué vas a hacer con el tema del Quito Cables, esa gente ha sufrido como nadie, eso hay que cerrar. Y finalmente quisiera decir que yo pasé mi campaña con muletas. Esta ciudad no está todavía siendo inclusiva. Los edificios no son inclusivos. Y por favor, entre un paréntesis, jamás en mi vida ni he tenido ni tendré grillete. El señor Diego Quendo tiene que darme una entrevista en Visión para aclarar esto. Cierro, ¿no? Porque el señor Blasco Peña Herrera Solá me faltó al respeto. Y solamente decirles que yo de verdad estoy llena de alegría, porque soy la primera mujer candidata que llega con tan alta votación en la ciudad de Quito. Ok, gracias, Felipe. Lo más rapidito que me están haciendo ya. Señas. Me sumo a la idea de que la política de la ciudad tiene que salir del correísmo anticorreísmo. Eso es necesarísimo y es una condición para restablecer un sentido democrático e ir hacia una política más pluralista que exprese esta diversidad de fuerzas. Yo creo que todas estas fuerzas pueden contribuir. César Montúfar puede contribuir, Solines puede contribuir, Holguín, Augusto Barrera, Fernando Carrión, que se lo ha convocado, pueden contribuir. Y Luisa Maldonado. Luisa Maldonado, bueno, usted va a estar en el consejo, entonces. No, Luisa. No, perdón. Pero su bloque tiene nueve concejales. Como el espíritu va a estar. Si Yunda puede ser un alcalde de esto que se ha planteado aquí, de reconciliación. Y aquí yo lo que diría es un llamado también a las élites. Las élites son discriminadoras, las élites empiezan a lanzar enseguida un discurso excluyente, estigmatizante, racista, clasista, ¿no? A través del cual deslegitiman al alcalde y empiezan a chantajear y condicionar la agenda del municipio. Eso no puede ser. Un espacio de reconciliación. Para que no sea un infierno, sino, como dice Luz de Elena, Quito, la antesala del cielo. Lograste que salga del infierno y llegue al cielo. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Felicidades. Hasta la próxima semana. Mira. Teleamazonas presentó Hora 25. Con el auspicio de